Hermanos, bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz. El día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema prudentes y sencillos. Pues bien, hermanos, como auténticos cristianos que usted y yo queremos ser, es razonable entonces que nosotros pensemos frecuentemente en cómo imitar a nuestro Señor Jesús. Y esto lo lograremos a través de la puesta en práctica de algunas de las virtudes del Maestro. Entre otras virtudes que ustedes y yo debemos de practicar diariamente para imitarlo están la paciencia, la serenidad, la comprensión, la humildad, la mansedumbre, la generosidad, la prudencia, la sencillez, etcétera, etcétera. Virtudes, hermanos, que han de resplandecer en nuestra conducta diaria si de veras queremos ser discípulos del Señor. Si de veras deseamos extender el reino de Cristo en este mundo. El hombre es un instrumento de Dios y Dios cuenta con él para la realización e instauración de su reino aquí en este mundo. Y cuanto más santo sea el hombre, más útil será para esos planes divinos del Señor. Y el hombre alcanza su santidad, pues entre otros caminos, a través de la puesta en práctica de las virtudes humanas. En resumen, ser virtuoso significa actuar como Jesús, actuar Jesúsmente, al modo de Jesús, al estilo de Jesús. Pues dentro de esta gama de virtudes en las que nosotros diariamente tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús, se encuentran la prudencia y la sencillez de las que vamos a hablar hoy. Jesús envía a los 12 por todo Israel anunciando que el reino de Dios está cerca, que está muy próximo. Y el Maestro les da a ellos unos consejos pues bien precisos sobre lo que han de hacer y lo que han de decir. Y les habla asimismo de las dificultades que encontrarán en el camino. Así leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16. Miren que yo los envío como ovejos en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Palabra del Señor. Sí, hermanos, nosotros los cristianos hemos de andar por este mundo ejercitándonos diariamente en estas dos virtudes que ciertamente se complementan. Vamos a hablar sobre la primera, que es la prudencia. La prudencia es la luz que dirige todos nuestros actos para que nosotros podamos llegar a Dios. El Señor pues nos invitó a ser prudentes, tanto con la palabra, así como con su ejemplo también. Durante su vida pública, sus palabras y sus actuaciones eran tan claras como prudentes, de tal manera que sus enemigos nunca le pudieron contradecir en nada, nunca le señalaron nada y nunca le pudieron reprochar algo sobre su conducta, ¿no? Esa es la pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Sucederá lo mismo con nosotros, hermanos? ¿O nos habrán reprochado alguna que otra vez porque algunas veces no nos han visto que nos comportamos como auténticos cristianos? Pregunta para examen de conciencia. La prudencia se manifiesta en el hábito que nos lleva ¿a qué? A actuar siempre bien, ¿no? Esta virtud es la que nos señala lo que conviene hacer o lo que conviene decir en una situación o en un momento determinado. A eso nos lleva esta virtud. Asimismo, pues esta virtud nos indica cómo conviene que nosotros aconsejemos a una persona en una determinada circunstancia. Claro, apegándonos siempre pues a la doctrina de Dios y a la moral cristiana. Solo mediante una buena formación doctrinal y moral permanente, una formación doctrinal y moral continua, sabremos así acertadamente encontrar pues qué decisiones vamos a tomar en un momento determinado y qué consejo
podremos dar a los demás sin perder a las almas, ¿ok? Sin embargo, para ser prudentes, también en muchas ocasiones nosotros mismos vamos a tener que pedirle consejo a otras personas, ya sea porque se nos pide dar una opinión o ya sea para poderle dar un consejo a otras personas. Tenemos que recurrir a otras personas expertas, ¿no? Sí, hermanos, es que tenemos que aprender a ser humildes, ¿no? No nos los tiremos de todólogos, que todo lo sabemos. No siempre vamos a tener la respuesta para todo, claro que no. Entonces busquemos consejo en los demás. Dice San José María Escrivá de Balaguer, el primer paso de la prudencia es ser humildes, admitir en determinadas cuestiones que no lo sabemos todo. Por eso debemos de acudir a un consejero, pero no a uno cualquiera, dice, sino a uno que sea capacitado y que tenga nuestros mismos deseos sinceros de amar a Dios. Es decir, hermanos, siempre que nosotros busquemos consejo en los demás, procuremos que sea una persona cristiana, ¿ok? Que rija su vida por medio de los criterios del Evangelio. Pues para ser prudentes, algunas veces va a ser necesario pues no dar así muy rápido, muy prontamente nuestra opinión o dar muy prontamente un consejo, hermanos, hasta que nosotros logremos completar todos los hechos, todos los elementos de juicios para poder dar esta opinión o este consejo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero claro, en otras ocasiones sería más bien una gran imprudencia no comenzar a hacer cuanto antes lo que sabemos que es correcto se debe de hacer, especialmente cuando está en juego el bien de los demás. No sería bueno, por ejemplo, la prudencia que no me haga actuar porque yo me dejo llevar por los respetos humanos. Es decir, estoy preocupado del qué pensarán o el qué dirán los demás. No, esta falsa virtud San Pablo la llamaba la prudencia de la carne, por cierto. Pues esta falsa prudencia es también aquella que siempre nos hace encontrar alguna razón, alguna justificación, alguna excusa que nos lleva a no comprometernos del todo con Dios. Es una falsa prudencia. Decimos, si se nos llama para algún servicio, por ejemplo, ahí en la iglesia, no hermano, es que no me puedo comprometer porque es que tengo mucho trabajo, fíjese, o otros que es que tengo mucho que estudiar y otros tengo que descansar todo lo que pueda porque yo trabajo arduamente de lunes a sábado. No hermano o hermana, no puedo atender eso porque tengo que cuidar a mis hijos, a los nietos, al perro, a la lora, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, lo prudente es que mejor yo no me comprometa porque yo no quiero quedar mal, fíjese. Falsa prudencia, porque hermanos, la verdad, ustedes y yo saben que cuando uno quiere, uno puede. Así de sencillo, así de rajatabla, ¿no? Una forma clara de manifestar nuestra prudencia es la que realizamos a través de lo que se conoce como la corrección fraterna. Cuando en la vida de los demás nosotros veamos algo que como que no va, algo que está dañando su persona, su reputación, su alma, algo que nosotros veamos que necesita de nuestro auxilio, hombre, entonces tenemos que poner el remedio oportuno. Eso va a ser lo prudente. Hermanos, nosotros no podemos desentendernos, nosotros no podemos ser indiferentes. Un alma podría estar en juego con miras a la eternidad. Entonces tenemos que actuar prontamente y prudentemente, ¿no? Es equivocado pensar que con nuestras omisiones, con quedarnos callados, ¿se acuerdan? Que uno dice, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Omisión es quedarme callado y no alertar a una persona del daño que puede estar sufriendo, un daño físico, un daño espiritual, entonces nos quedamos callados. Esos son pecados de omisión. Entonces, nosotros lo que decimos es, no, mejor yo no digo nada, no le digo nada porque el hermano o la hermana se va a enojar o bueno, allá que mejor se las arregle él. No podemos hacer eso. Eso es un pecado de omisión. Es cierto, en determinados momentos, al llevar a cabo este tipo de acción, de corregir a los demás, podemos pasarla mal, ciertamente que sí, ¿verdad? Por lo que a muchos lo que les resulta así como que más cómodo es no advertir.
quedarse calladitos con la excusa de no disgustar, con la excusa de no incomodar al prójimo. Bueno, frecuentemente en este abstenerse de actuar, es decir, de quedarse callado, se esconde el no querer pasar por una pena o no querer pasar por un mal rato, ya que sí, usualmente pues no es agradable hacer una advertencia seria, ¿no? Es un llamado de atención, algo por ahí, ¿no? Bueno, algunas faltas contra la prudencia que nosotros tenemos que evitar cometer. Son faltas contra la prudencia. Vamos a ver algunas. Pues, número uno, la precipitación. Esta es una falta contra la prudencia. La precipitación es cuando nosotros actuamos rápido, cuando actuamos así, por impulso, irreflexivamente. No pensamos antes de actuar, no pensamos antes de hablar. Definitivamente es una persona muy precipitada, muy atolondrada, ¿no? La segunda es la incomprensión. Es cuando juzgamos sin conocer a fondo las actuaciones de los demás. Solo conocemos las cosas superficialmente, ¿no? Esto no es prudente comentar las acciones de los demás sin que nosotros tengamos todos los elementos del juicio para hablar. Y número 3, la falta contra la prudencia es la negligencia. Es cuando sabes y conoces lo que debes de hacer o lo que debes decir y no actúas de conformidad. Estas, hermanos, son algunas faltas contra la prudencia que hemos de evitar cometer. Continuamos luego de estos mensajes. Hermanos, continuamos con el tema prudentes y sencillos. Estábamos terminando el segmento pasado con algunas faltas contra la prudencia y mencionábamos la precipitación, la incomprensión y la negligencia. Ahora vamos a ver algunas formas de cómo poder lograr ser una persona prudente. ¿Les llama la atención, no? Claro que sí. Número 1, tenemos que ser almas de oración, acercarnos a Dios por medio de la oración. Tenemos que platicar con nuestro Señor preferiblemente por las mañanas y ahí, en las mañanas, pedirle luz para escoger siempre lo que debemos hacer y lo que vamos a hablar durante el día. Pidámosle luz a través de la oración. Número 2, tratemos siempre de formarnos. Es importante que leamos la Biblia, que nos cuenta cómo fue la vida de nuestro Señor Jesús, cómo es que Él siempre sabía escoger el bien, cómo es que Él era prudente, y así tratemos nosotros de imitarlo también porque Él es nuestro modelo, nuestro maestro. Número 3, antes de actuar, piensa primero en las posibles consecuencias que se derivarán como producto de tu actuación. Tenemos que proyectarnos al futuro. También tenemos que pensar mucho en lo que vamos a hablar, porque muchas veces decimos cosas hirientes y cuando ya queremos retractarnos ya es muy tarde. Y hay algunas frases y palabras tan filosas que pueden etiquetar a una persona para toda su vida. Tengamos mucho cuidado con esto. Aprendamos a pensar antes de hablar, aprender a pensar antes de actuar. Miren, tratemos de ser personas que guardamos silencio, tratemos de ser discretos, solo hablemos lo necesario, respondamos solamente a lo que nos preguntan, no más de la cuenta, ¿me entienden? Es mejor. Bien, número 4, haz siempre un esfuerzo por guiarte por la razón. Es decir, tratemos siempre de guiarnos por lo que dice nuestra cabeza, no tanto por lo que dice nuestro corazón, hermanos. Mucho ojo con eso. Tengamos presente que la ira, el enojo, la tristeza, el rencor, los celos, las envidias son malos consejeros. Entonces, tratemos de actuar, miren, guiarnos por la razón. Número 5,
Aprovecha los consejos de personas con experiencia y con buena formación. No dudemos pedirle siempre consejos al sacerdote o a esa persona de reconocida calidad moral, que nos den consejos cuando nosotros los necesitemos. No le vayamos a pedir, hermanos, consejos a esos amigos, a esos vecinos, a esos compañeros que no están moral ni espiritualmente bien formados, porque más bien nos pueden perder. Así que... Y número 6, sé cuidadoso y huye de los problemas. Hay que ser cobardes para huir de los problemas, porque es más fácil no meterse a problemas que salir de ellos, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, quien nos muestra un ejemplo de la virtud de la sencillez, vamos ahora a ver la virtud de la sencillez, pues es la Santísima Virgen María. Su vocación de Madre del Redentor la realizó siempre con la mayor naturalidad, con la mayor sencillez. Cuando en Caná de Galilea alcanza de su hijo pues el primer milagro, lo hizo con mucha naturalidad, lo hizo con mucha sencillez, que ni tan siquiera los novios se dieron cuenta de tan extraordinario acontecimiento. Calladita. En ningún momento María alardeó, se jactó que ella tenía pues algunos privilegios especiales ante su hijo, pues, ¿verdad? Hermanos, ¿pasa lo mismo con nosotros? ¿Pasará lo mismo con nosotros que ante los dones, los talentos, los carismas, las habilidades que Dios nos ha dado, no nos jactamos, no presumimos de ellos? ¿Pasará lo mismo con nosotros? Pregunta para examen de conciencia, ¿no? Bien, Jesús por su parte también fue modelo de una sencillez perfecta. Por ejemplo, cuando comienza a predicar la buena nueva, no despliega ahí una actividad ruidosa, llamativa, espectacular. No, el Salvador huyó del espectáculo, de querer sobresalir ante los demás, de fomentar la vanagloria. No, sabemos que no fue así. Aquí vamos con otra pregunta. ¿Pasará lo mismo con nosotros, hermanos? ¿Pasará lo mismo con nosotros que sabemos huir de todo tipo de protagonismo, de querer sobresalir ante los demás para alcanzar el aplauso humano? ¿Pasará lo mismo con nosotros? Somos así de sencillos. La sencillez es una manifestación de humildad. La sencillez se opone radicalmente a todo aquello que es fingido, que es artificial. Es una virtud especialmente necesaria tanto en el trato con Dios como también para la convivencia con las personas que cada día nosotros nos relacionamos. La sencillez, una persona sencilla. Es que a nadie le gusta tratar con una persona altanera, fantasiosa, prepotente. A nadie le gusta. Hablando de sencillez, ante el Señor también debemos dirigirnos de una forma sencilla, hermanos. Ante el trato con el Señor, no andemos buscando ahí palabras ni frases rebuscadas, oraciones rebuscadas ahí, porque Dios se fija lo que hay en nuestro corazón, no tanto en la palabrería que sale de nuestra boca. Sencillos. El Señor se fija en el corazón, así nos dice 1 Samuel 16:7, que dice que el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. No nos compliquemos con palabras y oraciones rebuscadas, sencillito ese trato con el Señor, hermano. Y si nosotros sabemos ser sencillos con Dios, también vamos a saber ser sencillos con las personas que tratemos cada día. Vamos a tener actuaciones sencillas ahí ante nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos, conocidos, desconocidos. Vamos a hacer así, ¿no? La sencillez es una virtud difícil de llevar a cabo. Ciertamente que es difícil ser sencillo. ¿Por qué? Por causa de la soberbia. Por causa de la soberbia, ¿no? La soberbia nos lleva a tener una imagen exagerada de nosotros mismos. Asimismo, la soberbia nos lleva a aparentar ante los demás aquello que nosotros no somos. La soberbia nos lleva siempre a andar buscando pues ser el centro de la atención de las personas que nos rodean. A eso nos lleva la soberbia.
Por otro lado, la soberbia no nos hace reconocer que en ocasiones actuamos mal, que tenemos la culpa, que nos equivocamos. No, ahí le andamos echando la culpa siempre a los demás. ¿Se han fijado ustedes que el soberbio nunca pierde? ¿Se han fijado? Nunca pierde. Sí es cierto. Finalmente, la soberbia no nos hace conformarnos con hacer y desaparecer pronto, sino que la soberbia nos hace buscar y recibir la recompensa a través de una palabra, de una alabanza, de un elogio, de un reconocimiento, de unas palabras de gracias. A eso nos lleva la soberbia. Por eso, mis queridos hermanos, es importante cuidar la rectitud de la intención con la que nosotros hacemos todo lo que hacemos, nuestras acciones. Es decir, vigilemos que nuestro actuar esté siempre, pues, dirigido a Dios, que todo lo que hagamos, grande o pequeñito, lo hagamos para la gloria de Dios y no para andar nosotros jactándonos ahí o vanagloriándonos. Todo para la gloria de Dios, ¿ok? Hermanos, ciertamente tenemos que practicar diariamente esta virtud, diariamente. El ser sencillo nos hace abrir nuestra mente. El alma que no es sencilla siempre se las anda complicando. No se guía por la fe, sino que usa mucho el raciocinio, el razonamiento para todo. Siempre pide explicaciones para todo. La virtud de la sencillez nos lleva a dejarnos interpelar por Dios, ¿no es cierto? A través de su palabra, por ejemplo, dejando que ésta penetre en nosotros para hacer la vida, pero el que no es sencillo se la complica y siempre anda pidiendo explicaciones para todo. El ser sencillo nos hace abrir nuestra voluntad. La virtud de la sencillez nos lleva a aceptar gustosamente el plan de Dios sin regateos. Le decimos, Señor, que se cumpla lo que tú quieres, no lo que yo quiero, que se cumpla tu voluntad. Así sabe decir una persona sencilla. Todo lo deja la voluntad de Dios. Sí, la virtud de la sencillez nos lleva a abandonar nuestra voluntad precisamente al querer de Dios. El hombre sencillo podemos decir que no tiene voluntad propia, ya que ha cedido toda su voluntad a Dios. Ese es una persona pues sencilla, ¿no? Así que, hermanos, hay un elemento que nos ayuda mucho a cultivar la sencillez, que es la integridad. La integridad. Esto significa el propósito de hacer de la honradez y la honestidad un criterio definitivo en nuestro actuar y nos lleva a desterrar pues de nuestras actuaciones todo aquello que huela a mentira, a deslealtad, a traición, a corrupción, etc. Esencial es finalmente llevar una vida de sencillez. Busquemos siempre a nuestro Señor Jesucristo como modelo, ¿no? Si realmente queremos pues nosotros ser una imitación de Él, tenemos que seguirlo a Él en una vida, hermanos, sencilla, simple, modesta, llena de humildad. Así nos pide el Señor. Termino diciendo esto. Difícilmente será creíble la actuación de un cristiano si su estilo de vida no se ajusta al de Jesús. Repito, difícilmente será creíble la actuación de un cristiano si su estilo de vida no se ajusta al de Jesús, si no actúa Jesúsmente, al modo de Jesús, al estilo de Jesús. Hermanos, los invitamos como siempre para que nos acompañen en la próxima semana. Bendiciones abundantes.